Leo y Anastasia se casaron hace 3 años. Es importante decir que él nunca se hubiera casado con ella si esta chica no se hubiera convertido en la única propietaria de su propio negocio después. La repentina muerte de su padre. Un derrame cerebral acabó instantáneamente con la vida de un hombre que parecía joven y robusto para todos los que lo rodean. Anastasia, por otro lado, era su favorita. Y el único hijo de la familia. Tras la muerte de su madre, la niña se convirtió en un rayo de luz para empresario Gerardo Gil. Tras la muerte de su primera esposa, la madre de Anastasia, prefirió encuentros evasivos con chicas jóvenes. Por lo tanto, naturalmente, Anastasia se convirtió en la única heredero de toda la fortuna. Estaba fuera de toda duda que Anastasia no necesitaba dinero. Por eso Leo, un libertino encantador pero no demasiado joven, acostumbrado a vivir de las mujeres, se dio cuenta de ella. Si Anastasia escuchara las hermosas promesas de un profesional playboy y les creyó incondicionalmente, Leo, como siempre, tenía la intención de vivir con él. Señora, hasta que apareció una opción más ventajosa. Resultó que la opción más ventajosa, el premio mayor de su vida, fue Anastasia. La colosal herencia tras la muerte de Gerardo pasó enteramente a manos de la niña. Y Leo sabía muy bien cómo utilizar el dinero. La muchacha se enamoró profundamente. Pensó que podría manipularla fácilmente y deshacerse de todos los medios y bienes a su discreción. Después de la muerte del padre de Anastasia, los planes de Leo para la chica dio un giro de 180 grados. Mentalmente agradeció a todos los santos que no se había separado con Anastasia y no había hecho algo que hubiera bloqueado su camino de regreso. Pero todo funcionó perfectamente. La niña estaba realmente devastada. Su padre fue su apoyo y persona más importante en su vida. Se convirtió en un regalo más para Leo, que podía cambiar cualquier situación a su favor. Instantáneamente rodeó a la chica con cuidado y atención, se cambió para él mejor, como le pareció al desafortunado huérfano, y en un momento crucial reveló su verdadero rostro. La joven e ingenua niña realmente no entendía que el momento más aterrador en su vida, por el contrario, lo impulsó a ocultar su verdadero yo aún más profundamente. Al menos hasta la boda no lo demostró y se portó excepcionalmente bien hasta que hubo sin vuelta atrás. La propuesta de matrimonio se produjo casi inmediatamente después del funeral, pero por supuesto, naturalmente, hubo un periodo para llorar a su padre. Leo era bueno mintiendo, retorciéndose y fingiendo, convirtiéndose en quien necesitaba ser y haciendo lo que se esperaba de él. Por lo general, no hacía mucho esfuerzo con sus novias ricas, pensando que habría ser otro y no había necesidad de molestarse ni sudar. Incluso aquí, era vago y no quería esforzarme más, viviendo según el lema y así sigue. Sin embargo, lo que está en juego. Aquí estaban altos y el esfuerzo no fue en vano y el astuto lo entendió claramente. En absoluto previó ni pudo prever que el primer problema surgiría de la nada. Gerardo tenía un mejor amigo que también era el subdirector de la empresa y el amigo de Anastasia. Padrino. Inmediatamente comprendió que no podía disuadir a la chica de casarse. La joven e ingenua señora se enamoró como un gatito, más el dolor de perder a su padre. Compensación requerida. Pero como persona inteligente y perspicaz, insistió categóricamente sobre la firma de un acuerdo prenupcial por parte de la joven pareja antes de contraer matrimonio. Justino Ferrer, que conoce a su ahijada desde mucho antes que al novio recién casado, se las arregló fácilmente para llevarla a su lado. La muchacha insistió suavemente, haciéndose eco de lo que Justino le había dicho. El hombre estaba furioso, tal giro de los acontecimientos iba completamente en contra de sus planes. Siempre ha sido como un segundo padre para mí.
Leo no era el único capaz de manipular en esta relación. La niña también podría hacerlo. Sí, ella nunca tuvo que preocuparse por las necesidades. Y tal vez influyó y la volvió algo ingenua en asuntos financieros. Pero por lo demás no era tonta. Si se fijaba una meta, la alcanzaría pase lo que pase. Con tal encuadre del tema y tales argumentos, Leo no tuvo más remedio que hacer lo que ella le pidió. Hacer. Tuvo que aceptar todas las condiciones de Justino. La redacción del acuerdo prenupcial fue estándar, pero recorta completamente los derechos de Leo. Ya antes estaba claro que el negocio y todos los demás bienes heredados de su padre no podían convertirse en propiedad conjunta de los cónyuges. En consecuencia, en caso de divorcio, esta parte quedaría con Anastasia. Y no sería un tema de disputa. Pero Leo asumió ingenuamente que podría recurrir a los dividendos por nuevas propiedades y activos, etc. Y, por supuesto, quería tener relaciones legales. Derecho a hacerlo en caso de divorcio. El contrato, redactado por un abogado de primer nivel. Cortarle esta posibilidad a Leo. Pero razonó que este matrimonio aún estaba extremadamente ventajoso para él. Podría hurgar en los bolsillos de su esposa. Y, al final, acumular capital para el futuro. Poco a poco iba tomando dinero del presupuesto conjunto y transferirlo a su nombre, ya que el acuerdo prenupcial equilibraba los derechos e intereses. Las cuentas bancarias abiertas a nombre del cónyuge tampoco cuentan como cuentas conjuntas. Propiedad adquirida. Y aquí Leo no se llevó el premio gordo. Justino fue excepcionalmente leal, honesto y responsable. Controlaba los flujos financieros de Anastasia, no solo en los negocios sino también en sus finanzas personales. Leo se quedó con sumas muy modestas para sus gastos personales. A veces, las cantidades eran incluso menores de lo que estaba acostumbrado en los días previos al matrimonio. Pero aquí Leo decidió no desesperarse y ver cómo se desarrollaría la situación en el futuro. Y a qué favor quedaría el marcador al final del partido. Resultó que la paciencia, de hecho, fue una virtud que valió la pena. Desde el primer día de matrimonio, Anastasia fue tratando desesperadamente de quedar embarazada. Ella quería ser madre. Pero cada nuevo ciclo trajo amargura y decepción. Al principio lo atribuyó todo a los nervios y al estrés y a la rápido ritmo de vida al que se vio obligada. Tomar el control del negocio y aprender sobre el vuelo. Naturalmente pasó factura. Más de un año de intentos fallidos obligaron a la niña a finalmente consultar a especialistas, someterse a un examen médico completo y encontrar la causa del fracasos. Resultó que todo lo que Anastasia había atribuido al estilo de vida demente era síntomas y señales de advertencia. Su cuerpo la alarmaba de que tenía un problema, pero ella lo ignoró. Al final, los médicos dieron un diagnóstico sombrío. Le habían diagnosticado cáncer. Había pasado 2 años de tratamiento y sufrimiento en su país de origen y luego en el extranjero. Pero todo esto no arrojó resultados o éxitos mínimos y una recaída en la situación anterior. Estado sucedió. Y a veces incluso empeoró. Durante casi 2 años, Anastasia había estado siendo tratado mientras Leo nominalmente había estado desempeñando el papel de un cónyuge amoroso. Su interés creado era simplemente que Anastasia no sobreviviría. Al parecer, no pudo ocultarlo lo suficientemente bien. Ni ella ni él hablaron abiertamente de ello, pero Anastasia sabía de sus innumerables aventuras con otras mujeres. No hubo secretos ni revelaciones para ella. Leo, por otro lado, parecía pensar que todavía era muy hábil en el engaño y la manipulación. Se destacó en desempeñar el papel de marido de una esposa moribunda y nadie sabía de sus aventuras.
Creía que su estrella de la suerte lo había encontrado nuevamente, que solo tenía que aguantar un poco más. Y una llave de oro estaría en su bolsillo. Literalmente dorado. Sin embargo, todos discutieron. El comportamiento de Leo, desde enfermeras y niñeras en los hospitales donde Anastasia estuvo alojada hasta Justino. Intentó abrirle los ojos y le mostró fotos de Leo con otras mujeres. ¿Qué estás esperando? Divorciarse. ¿No puedes ver lo que está haciendo? El hombre era simplemente indignado por su furia impotente. No podía entender este deseo desesperado de la mujer para mantener el matrimonio cuando ella estaba a punto de morir. Este tema fue horrible para él. No quería traumatizar más a su amada ahijada. Fue muy doloroso para todos. Pero cuando se dio cuenta de que Anastasia sabía todo sobre el comportamiento de su marido, dejó de contenerse. Quedó perplejo al escuchar la voz tranquila y firme de la niña. En respuesta, también temía abordar en voz alta un matiz jurídico crucial. Anastasia no tenía testamento. Su único heredero de primer orden fue su marido. Este sinvergüenza lo heredaría todo. No se podía negar que los esfuerzos de Justino también fueron un lástima, tanto trabajo se convirtió en polvo. Comprendió que este marido desperdiciaría todo. Fortuna en unos pocos años. Justino no pudo encontrar la paz con esta injusticia, pero no pudo ir en contra de su conciencia y hablar abiertamente con su ahijada. Todos sabían que la conversación no sería una medida de precaución en este momento. No era ningún secreto que no había posibilidad de que Anastasia estuviera muriendo y sucedería muy pronto. La cuenta atrás estaba en semanas. Leo ya se estaba frotando las manos codiciosas, sus ojos brillaban con anticipación de deshacerse de su lúgubre y enferma esposa y adquirir un capital sustancial. Pensó que todo sucedería. Resultar a su favor. Justino rezó para no tener que sacar a relucir el tema de escribir el testamento él mismo. Afortunadamente, no fue necesario que la propia Anastasia iniciara la conversación. En que shock quedó el hombre por la historia de su ahijada, no esperaba tal pasos bien pensados, tanta astucia y tan frío cálculo. En verdad, la venganza es el mejor plato servido frío. Anastasia había internalizado esta máxima y la había hecho realidad. Lo que ella vino lograrlo requirió mucho esfuerzo y tiempo de su parte. Pero cuando terminó su viaje en esta tierra, ella cumplió todos sus sueños y esperanzas. Esta conversación entre la ahijada y ella. El segundo padre se mantuvo en secreto para todos los extraños. Naturalmente, el traidor engañador Leo no formaba parte de este círculo. Se enteró de todo al final, cuando ya era imposible cambiar nada. Lamentablemente el milagro no se produjo, aunque hasta el último momento. Los allegados a Anastasia lo esperaban. Todos excepto su marido, aunque es dudoso que se le pueda llamar una persona cercana. Anastasia falleció. El funeral. Y el funeral ya había sido organizado y planificado meticulosamente por la propia fallecida. Con calma y tranquilidad hizo planes, dictó sus deseos finales y expresó su voluntad. La mujer estaba tranquila y decidida. El día después de la ceremonia de despedida, el notario llamó a las personas que Anastasia mencionó en su testamento y les pidió que vinieran para su lectura. Resultó que Anastasia había escrito un testamento y lo había mantenido confidencial. Nadie conocía su contenido, ni siquiera el notario. Y para todos, su contenido sería una sorpresa. Solo se abrió una nota para el notario, indicando la lista de personas que debían haber estado presentes en la lectura y que día después de su muerte anunciarla. Testamento del difunto. Esta llamada sorprendió a Leo. Estaba convencido de que su esposa no había preparado
cualquier documento oficial en caso de su muerte y que el marido pasaría a ser su único heredero, como comúnmente lo establece la ley en tales casos. Aún esperando lo mejor, se dirigió al lugar designado. Encuentro con su nueva amante, la bella Petra. Pensó que sería una muestra muy efectiva de confianza. Escupiría en la cara de todos los presentes y de su difunta esposa, independientemente del texto del testamento. No podía permitirse el lujo de dejarlos humillados y deshonrados. Especialmente porque no tenía nada que perder. Si Anastasia le dejó su propiedad, el hecho de tener una amante y el comportamiento inmoral del marido no cambiarían nada. Se creía astuto y sabio, había considerado todas las posibilidades y cubierto sus bases. Resultó que la esposa fallecida era más sabia. Leo llegó a la reunión con Petra. Era una sala cerrada donde ya se habían reunido varias personas. Al ver a Justino no se sorprendió. Pero lo que lo sorprendió fue cuando vio al amigo de la familia. Es decir, más del amigo de Anastasia, su amigo de la infancia Alejandro. El horror fue que no vino solo. Llegó con un cochecito en el que viajaba un niño muy pequeño. Niño, a juzgar por la ropa, un niño. Leo no había oído hablar de que Alejandro se casara ni de la nacimiento de un niño. Leo, por supuesto, no calificaba para ningún título avanzado, pero tampoco era un completo tonto. Su corazón dio un vuelco y comprendió que la situación era a punto de empeorar. Todo aquí no fue accidental y él había sido engañado. Sin embargo, todavía necesitaba salvar las apariencias ya que ya había venido. La curiosidad también lo molestaba. Realmente quería saber qué se le había ocurrido a Anastasia. Aunque ya estaba claro que era algo sumamente humillante para él. La situación se agravó. De repente, se reveló que había una voluntad. Su anuncio secreto y un niño pequeño en la habitación. Durante unos 20 minutos, todos los presentes. Estaba sentado en silencio en diferentes rincones de la habitación. Nadie se acercó. El resultado fue iniciado por el testamento de Anastasia, Justino, su padrino y amigo de la infancia de Anastasia. Alejandro Tintes, quien llegó a tal evento en extraña compañía con un bebé en un cochecito. El niño miraba a su alrededor con curiosidad y parecía feliz de estar allí. Era el único que parecía satisfecho con la empresa. Además, estaban Leo y Petra en la habitación. Por supuesto, Petra no llamó a Anastasia y a la. El notario estuvo presente estrictamente por iniciativa de Leo. Sospechaba que le preguntarían a su novia. Salir para garantizar la total confidencialidad del procedimiento. Pero el viejo notario, que llegó puntual al minuto, no dijo una palabra sobre la presencia de extraños en la habitación. ¿Quién debería salir? Como Leo supuso más tarde, se hizo deliberadamente para humillarlo incluso más. El notario pareció prolongar intencionadamente la parte introductoria, explicando por qué se habían reunido y cómo él, con gran honor, anunciaba la última voluntad del difunto. En ese momento, Leo entendió por la sonrisa maliciosa que nunca abandonó el rostro de Justino. Y la mirada fija en el suelo de Alejandro de que el contenido del testamento era un secreto solo para él. El anciano leyó larga y tortuosamente la parte introductoria y el preámbulo del documento. Pero cuando finalmente llegó a la parte más importante, comenzó con lo obvio y mundano. De nuevo. Anastasia había escrito el testamento con la esperanza de atraer a la audiencia y provocar sus reacciones, por lo que no hubo nada sorprendente o inesperado en ello. Sin embargo, Leo estaba muy nervioso y se estaba volviendo evidente para todos los que lo rodeaban. Para empezar, el notario describió la última voluntad de la fallecida respecto de su padrino, Justino Ferrer, desde hace bastante tiempo. Todo lo mencionado en el testamento en cuestión
su papel en la empresa y la obligación de cualquier sucesor de mantenerlo en el liderazgo. Posición hasta que decidió irse por su cuenta. Comprensible y justo, en general. Solo que esta parte fue escrita por Anastasia en 3 hojas y el anciano la leyó tediosamente. Insistentemente y, en consecuencia, muy lentamente. La impaciencia de Leo se vio multiplicada por el gesto de tortuga. Ritmo del notario. Finalmente, el clímax del texto llegó a oídos de Leo. El viejo leyó. A mi legítimo cónyuge, Leo Crespo, el derecho a recibir la herencia. Después de leer esta modesta y concisa nota, el lector miró atentamente a Leo. Como si le preguntara si entendía la esencia de lo que se decía. Al marido humillado no le quedó más que asentir. Ya se había preparado mentalmente. Y decidió esta reacción, que expresaría públicamente. Petra tomó su mano y trató levantarse para irse demostrativamente, pero Leo la mantuvo en su lugar. Ella lo miró con mirada inquisitiva, pero el hombre la ignoró. También le gustaría dejar el lugar de su humillación pública lo antes posible. Aún así, la actuación aún no había terminado. Y el espectador invitado quería verlo hasta el final. Después de una pausa, el notario continuó. Todos mis bienes al momento de mi muerte, en qué consistan y donde quiera que se encuentren. Pueda localizarse, se lo lego a mi único hijo, Roberto Tintes. Hasta que llegue a la edad adulta. Nombro tutores y administradores a su padre Alejandro Daís y a Justino Ferrer. De los bienes de su padre. Todos los documentos necesarios se adjuntan al texto del testamento. Fue un golpe bajo. Parecía que a Leo le dolía, no moralmente, sino físicamente. ¿Qué? ¿Un hijo? ¿De Alejandro? Se le acabó la paciencia y estalló un grito de asombro. Esta noticia no sorprendió a nadie más que a Leo y Petra. Eso era natural si uno era el padre y el otro. Documentos firmados aceptando ser tutor de un menor. Leo sospechaba que su esposa tirar algo, pero ¿de dónde sacó a este niño? Con confianza, podría decir que ella no estaba embarazada. El niño no parecía tener más de 1 año. Él podría haber sido irresponsable como marido, pero definitivamente se habría dado cuenta de una barriga de embarazada. ¿Es este el hijo biológico de Alejandro? Preguntó en voz alta y al azar. En ese momento, el notario ya se había alejado mucho de anunciar al heredero principal y hacía tiempo que había comenzado a explicar detalles procesales. El fuerte grito interrumpió inmediatamente al anciano y a todos los presentes. Sin quitar los ojos de encima, miró al marido de Anastasia. Sí, Roberto es el hijo biológico de Anastasia y Alejandro, dijo Justino. No estuvo embarazada en los últimos 2 años. No fue posible. Leo se aferró desesperadamente a una pajita, aunque él mismo lo entendía. Con las tecnologías actuales, era completamente innecesario. Las posibilidades de la medicina hoy en día son sencillamente asombrosas, sonrió el padrino. Era evidente que la conmoción y la decepción de Leo le satisfacían profundamente. No tuvimos intimidad con Anastasia, el comentario de Alejandro fue completamente innecesario. Y trastocó toda la alegría maliciosa que acababa de expresar el padrino. Pero fue Anastasia quien eligió a Alejandro como padre del niño porque era increíblemente educado, honesto, amable y justo. No pudo evitar establecer el récord. Directamente comentando que Anastasia había sido fiel a su marido y no había violó sus votos hasta el final. Leo gritó de rabia. No maldijo como estaba planeado porque miró al pequeño, quien todavía miraba con curiosidad a las personas a su alrededor y observaba su comportamiento. Las palabras de Alejandro lo hirieron profundamente. A pesar de los horribles rasgos de carácter del marido de Anastasia. Esta comparación todavía me dolía. Fue extremadamente desagradable darse cuenta de lo sinvergüenza que
Él era y cuánto había lastimado a su esposa si esta era su venganza. El grito de Leo sumergió a todos los presentes en sus propios pensamientos. El propio hombre reflexionó sobre su vida y su comportamiento. Su compañera recogió desesperadamente las piezas, pensando que no lo haría. Ser la esposa de un viudo rico. El notario, acostumbrado a choques tan dramáticos. Pensaba solo en sí mismo. Justino y Alejandro, por su parte, estaban inmersos en los recuerdos del día que los trajo a esta habitación. El joven recordó con horror la noticia que recibió hace 2 años de que su mejor amigo estaba enferma y que los médicos prácticamente no le daban ninguna posibilidad de recuperarse. También fue impactante para él con qué tranquilidad razonaba la joven sobre cuánto tiempo le quedaba y qué tenía que lograr. En ese momento, le dijo a su mejor amiga que quería ser madre. A pesar de todo, ¿puedes controlarlo?, preguntó Alejandro ingenuamente. Por supuesto, no por mi cuenta. Pero hice arreglos para que me extrajeran los óvulos antes de comenzar el tratamiento. Inmediatamente me advirtieron que había una alta probabilidad de que no tuviera que aumentar mi propio hijo. Pero insistí, Alejandro. Yo también crecí sin una madre, no es fácil, lo sé. Pero siempre sentí su amor. Sentí que ella estaba cerca y me amaba mucho, protegiéndome. ¿Leo está dispuesto a criar al niño solo?, el amigo preguntó cautelosamente en respuesta. ¿Quién se lo permitiría? Estaría feliz de convertirse en el tutor y pasar la vida del niño. Dinero. No tiene conciencia. No, ya entiendo que mi querido esposo, francamente hablando, es una persona con cualidades humanas cuestionables. Eso es decirlo suavemente. Y su reacción ante mi diagnóstico y pronóstico. Oh, ni siquiera quiero discutirlo. No vale la pena enojarse por esta persona. Pero ¿qué pasa con el niño? Eso es lo que quería hablar contigo, Anastasia vaciló, lo cual era inusual en ella. Por lo general, ella no estaba tímido en absoluto. No sé cómo discutir esto con tacto y delicadeza. Quizás no haya maneras. En general, me gustaría que fueras el padre de mi hijo, espetó la mujer en un correr. ¿Estás bromeando? Alejandro claramente no estaba preparado para tal giro. Tú tienes un marido. El hombre simplemente quedó atónito y cayó en un estupor. Alejandro no estaba en absoluto preparado por esta propuesta y no entendía hacia dónde lo llevaba su mejor amiga, Anastasia. Sí, tengo marido y lo seguirá siendo hasta mi muerte. Ya lo he decidido por seguro. Alejandro, en general, no entendía a dónde iba con esto y se quedaba silencio hasta que se hiciera una propuesta específica. Alejandro, por supuesto, no lo lograremos. Es inútil en mi condición actual. Yo ya no puedo soportar al niño. Desafortunadamente. Pedí recuperar mi óvulo y ahora necesitamos el material biológico de el futuro padre. Listo, los médicos harán su magia y habrá un niño. Por supuesto, se necesita una mujer para gestarlo y darle a luz, pero ahora esos servicios también son disponible. ¿Puedes contarme un poco más sobre esta cosa mágica? El hombre intentó bromear. Al principio, parecían absurdos los desvaríos de una mujer desesperada. Sin embargo, en su mente había un plan completo, bastante lógico, que ella compartió con entusiasmo. Resultó que ella había hecho una enorme cantidad de trabajo preliminar en el momento de la conversación. Aprendió todo sobre los aspectos legales, concertó servicios con una clínica de reproducción. E incluso preseleccionó una madre sustituta para el futuro hijo. Alejandro, entiende que yo utilicé los servicios de un donante, pero necesito un padre para el niño. No es ningún secreto para mí que no lo haré.
Poder ver el nacimiento del bebé, pero tengo muchas ganas de dejar algo atrás, un pedazo de mí. Vale la pena considerar con quién quedará este niño. Pensé mucho y mucho. Pero además de ti, no tengo a nadie más en quien confiar. Y estoy seguro de que, habiéndolo conocido desde hace muchos años, que serás un padre maravilloso. Entiendo que el destino de un solo no es envidiable, pero no sé cómo formularlo sin presionarte. Todo lo que quiero decir podría acorralarte, y no quiero eso. Quizás quieras formar una familia. Casarse y tener hijos de forma natural, es lógico. Pero por favor, piénsalo. No me respondas ahora. Para mí, después de que Leo rompió mi corazón, es crucial para mí. Sé que el dinero no significa nada para el padre de mi hijo y que todo lo que tengo es para él. Como lo recibí de mi padre. Para que no sea saqueado y apropiado por personas sin escrúpulos. Ahora ya no soy tan tonto como antes del matrimonio de Leo, él me enseñó mucho. Y ahora tengo una experiencia de vida colosal. Gracias de nuevo a Justino por hacerme insistir en un acuerdo prenupcial. De lo contrario, es difícil imaginar cómo sería ahora. Pero gracias a mi padrino, todo el dinero es mío y Leo no tiene acceso a él y no lo hará. Tener. Lo siento, fue otro argumento de por qué te elegí, no necesitas dinero en absoluto. Tienes mucho. Mi padre, intervino el hombre por primera vez. Ajustando el razonamiento de Anastasia. Sabes que terminarán contigo. Trabajaste día y noche para hacer prosperar el negocio familiar. Sí, nunca necesitaste nada. Ahora estoy seguro de que una persona bien alimentada no entiende el hambre. Alguien que creció en la pobreza nunca pensará en una pieza. Dao pan, especialmente si la educación y la decencia también son luchas, habrá problemas. Y por eso me fui, añadió con tristeza la mujer. Sinceramente, estoy absolutamente confundido. Yo imaginé el proceso de convertirme en padre de otra manera, Anastasia. Y, de hecho, nunca quise aplicarme el estatus de padre soltero. Supongo que todo lo que se dijo hoy debería permanecer en secreto. Absolutamente correcto. Tengo que pedirte permiso para consultar con mis padres. Anastasia protestó con gestos, pero Alejandro no le dio oportunidad de expresar su indignación. En voz alta. Anastasia, conoces a mis padres desde la infancia. Se enterarán de ello. Entiéndame, no puedo tomar esa decisión solo. No puedo ni quiero asumir tales. Responsabilidad, es un niño, un bebé. No bastará con tener una niñera así. No estás allí. Necesitaré la ayuda de personas cercanas. No los tienes, descartémoslo. Opción de inmediato. Pero los tengo, necesito informarles y pedirles su opinión. Anastasia cedió, no había nada sustancial que objetar. Ella solo le rogó que jurara que la información no iría más lejos. Alejandro podría prometer eso. La conversación con los padres fue muy desafiante. Papá aceptó todo neutralmente. Dijo, afirmando que apoyaría cualquier decisión y apoyaría a su hijo. Naturalmente, él ayudaría. Su nieto o nieta tanto como pudiera. Mamá no era tan liberal. Como todas las madres. Quería una familia normal y feliz para su hijo. Para él casarse con una buena chica y tener niños juntos. Sintió una lástima infinita por Anastasia, la conocía desde la infancia en la mejor luz. Pero a la madre le resultó muy difícil aceptar esta petición. No podía reconciliarse con el hecho de que la madre de su potencial nieto estaba muriendo. Y que un extraño llevaría y daría a luz al niño. ¿No se puede transmitir la enfermedad? ¿El niño? La mujer tenía miedo de hacer esta pregunta, era terrible e incómoda. Fuera de lugar, pero ¿de qué otra manera? Este era su nieto,
tenía que estar seguro de que nada amenazaba a él. Superando su carácter, preguntó qué era lo que al padre de Alejandro le daba vergüenza preguntar. Casi de inmediato dijo que no tenía una forma hereditaria de la enfermedad. Y el material biológico fue examinado minuciosamente. Esto calmó un poco a la ansiosa madre. Poco, pero no del todo. No todo iba como a ella le hubiera gustado. No era nada típico. Semejante incertidumbre era muy aterradora. Sin embargo, después de pensar, terminó, apoyó a su hijo y dijo que aceptaría absolutamente cualquier decisión Alejandro haría. Y, por supuesto, ella adoraría al niño y lo ayudaría en todo lo que pudiera. Sería su nieto, no podría haber de otra manera. El propio Alejandro dudó por mucho tiempo. ¿Quién podría fácilmente tomar tal decisión? La propuesta de Anastasia lo sorprendió. Después de mucha agitación interna, decidió que no tenía sentido negarse. Después de todo, ¿de qué se puede arrepentir uno del nacimiento de su propio hijo? Cuando le anunció su acuerdo a Anastasia, ella simplemente se alegró muchísimo. La semana siguiente, comenzaron la implementación gradual de su plan. Mientras Alejandro estaba sentado recordando toda la historia que había cambiado radicalmente su vida, Justino recordó la conversación que Anastasia inició hace poco más de 2 meses. El padrino vino a visitarla al hospital, como de costumbre, y al principio nada presagiaba nada inusual. De manera bastante inesperada, su ahijada tomó el toro por los cuernos y dijo que necesitaba tener una conversación seria con él, tenían que discutir algo importante. Desde la distancia, dijo que consideraba a Justino un segundo padre y esperaba que no la rechazara. El hombre estaba escuchando en silencio donde ella estaba liderando. Anastasia, al parecer, se había estado preparando para la conversación durante mucho tiempo. Contemplando cómo conducirlo. Pero en el último momento, las emociones se apoderaron y, haciendo una pausa melodramática, Anastasia soltó que quería que él formalizara la relación. Documentos para convertirse en tutor de su hijo. Al principio, el hombre pensó que su ahijada era delirante. ¿Qué carajo? ¿Tenía un hijo? Leer algo que reflejara algo interno. Desconfianza y duda sobre su cordura, comenzó a explicar la joven de manera confusa. Al escuchar la historia completa, el padrino quedó en shock. No solo Anastasia y Alejandro decidieron dar un paso tan desesperado, pero también lo mantuvieron en secreto durante tanto tiempo. ¿Qué edad tiene Roberto ahora? Hace 4 días cumplió 8 meses, sonrió la ahijada. ¿Puedo conocerlo? Por supuesto. ¿Por qué lo preguntas? Anastasia llamó a Alejandro y le preguntó. Él para traer a su hijo. 2 horas más tarde, los 4 estaban sentados en la habitación del hospital. En silencio, todos miraban al bebé. Ustedes saben sorprender. El hombre no pudo recobrar el sentido por el shock. Mientras Alejandro y Roberto estaban de camino al hospital, Justino tuvo una conversación exhaustiva con Anastasia. Fue entonces cuando reveló todas sus cartas y todos sus planes para el futuro. Ella solo permaneció casada con Leo con el propósito de darle una lección. Hubiera sido más fácil divorciarse. Según la ley, existe una presunción de paternidad. Si estoy casada con Leo, deberían haberlo incluido automáticamente como él. Padre de mi hijo. Todos nos dijeron que no había opciones y que después tendrá que disputar la paternidad a través del tribunal. Afortunadamente el padre de Alejandro se hizo cargo. Y encontré algunos abogados geniales que pusieron todo en orden. La situación es atípica, tuvimos todos los documentos médicos que confirmaban la paternidad por lo que aceptaron cooperar. Ir a los tribunales habría arruinado todos los planes. No quiero que Leo se entere de él.
Niño hasta después de mi muerte. En general, se enterará de todo cuando el notario. Leer el testamento. Ya hemos decidido cómo se redactará y qué habrá allí. Hemos incluido todos los documentos y lo he firmado todo. Pero queda un aspecto sin abordar. Roberto pronto tendrá un solo padre. Sucederá en cualquier momento, por lo que Alejandro será su único padre. Ahora he reconsiderado muchas cosas en la vida y no quiero depender de la suerte. Alejandro tiene padres y si le pasa algo, Roberto estará con ellos. Pero quiero que tú también tengas derechos, por si acaso. Incluso, tengo que pensar en el negocio y la condición de cómo heredar todo. Para el solitario Justino, la vida giraba en torno únicamente al trabajo y anestesia. Se tomó muy en serio su enfermedad. No hubo dudas, estuvo de acuerdo con todo. Preguntó la joven. Ella era más cercana y querida para él que cualquier otra persona. Y tras la muerte de su amigo, su padre, más aún. Lo único que le preocupaba era anticiparse a las provocaciones de Leo. Al comprender bastante bien a la gente, sintió que enfrentarlo en este momento no era la forma correcta. Acercarse. Sería mejor enfrentarlo más tarde, aunque mereciera ese trato. Nadie lo negó. Anastasia, ¿estás segura de que es prudente tratar así a tu marido? Es una persona despreciable, ¿por qué involucrarse con él? ¿Por qué buscar venganza desde más allá de la tumba? Dijo, deteniéndose inmediatamente. Vos entendés lo que quiero decir. Pido disculpas sí. Basta, ya llevo 2 años pensando en esto. Vi nacer a Roberto, vi cómo Alejandro lo ama, y vi cómo sus padres querían al pequeño. 1. No necesito nada más, ya lo he aceptado, no te preocupes. Di lo que piensas. Ahora mismo me irritan más quienes me hablan de alguna recuperación mística. Y curación. En cuanto a Leo, lo amaba muchísimo y creía en él. Y él es simplemente la escoria más ingrata. Viene al hospital como si fuera una prisión. Y sus amantes lo traen aquí. ¿Sabía usted qué? El hombre asintió en silencio con amargura. Todos a su alrededor susurraban sobre esto, Leo hacía tiempo que había dejado de mantener sus asuntos en secreto. ¿Y debería perdonarlo y olvidarlo? De ninguna manera. Él ama más el dinero. Y así es como lo castigaré. Que construya sus castillos en el aire. Él no lo sabrá. Sobre el testamento y Roberto hasta el final, será una sorpresa para él. Verás, te lo he ocultado todo, fue muy difícil. Quería presentarles a mi hijo de inmediato, pero fui muy cauteloso para que nadie. Uno se enteró accidentalmente y se lo contó a Leo. Que esta sea nuestra despedida. Le escribí una carta. El notario lo leerá. Justino se sentó y reflexionó sobre esa conversación con Anastasia. Tuvo lugar hace casi 2 meses y desde entonces ha intentado disuadirla en varias ocasiones. Parecía una muy mala idea. Pero ella se mantuvo firme y él tuvo que ceder. Después de todo, era su última voluntad y él necesitaba negociarla con respeto. Durante el repentino silencio que cayó en la notaría, todos estaban perdidos en sus pensamientos. Y Leo, más precisamente, la madre de Anastasia, la maldecía en cada ocasión posible. La gente como él nunca podría entender que la culpa podría haber sido suya. El comportamiento de otras personas podría ser una respuesta completamente lógica, pero era demasiado complicado. ¿Por qué buscar un problema dentro de uno mismo? Leo estaba parado allí, acercándose. La mesa en la pausa prolongada. Por extraño que parezca, Petra rompió el silencio. Ella intentó tirar a su amante del codo para sacarlo, pero él no iba a irse. Él no había. Cuando terminó, no había dicho todo. Solo le interesaba el dinero y no le veía sentido en ocultarlo.
Dirigiéndose al notario, le hizo una pregunta. ¿No recibiré nada? Participación obligatoria o como se llame. Soy su marido. El hombre gimió, sacudiendo sus derechos. Incluso Petra hizo una mueca. Él se estaba comportando de esta manera, por no hablar de los demás. Solo el viejo notario, para quienes tal comportamiento era familiar y esperado, no se sorprendió en absoluto. Según el artículo que nombra a las personas con derecho a una acción obligatoria posteriormente. Encendido, no estás incluido. Además, estudié detenidamente su contrato matrimonial. Su texto se adjunta aquí. El anciano golpeó con sus manos regordetas la gruesa carpeta. Enfrente de él. No tienes ninguna posibilidad en la corte. Aunque usted tiene el derecho de apelar. Por supuesto. Si no está de acuerdo, puede intentar impugnar el testamento. Por supuesto que participaré. Ni siquiera está claro de quién es realmente este mocoso que ella mencionó como su hijo. Leo lo dijo sin pensar. Alejandro apenas se contuvo para levantarse. Y enfrentarse al arrogante marido de Anastasia. Incluso los normalmente tranquilos y... Se compuso Justino de repente se sonrojó de ira. El notario permaneció frío como un pepino. Nada le sorprendió. Todo estaba dentro del marco de una jornada laboral normal. Él respondió con calma. Aquí no solo está el certificado de nacimiento del niño, pero también documentos médicos que dan respuestas exhaustivas a preguntas sobre su nacimiento. Además, en materia de herencia, a petición del causante, se incluyen los resultados de una prueba de ADN. La investigación confirma que su esposa es madre biológica de Roberto Diza. Puedo advertirles de inmediato que todo el conjunto de documentos está totalmente preparado para todas las eventualidades. ¿Puedo verlo? Leo quería verlo con sus propios ojos. No, solo puedes familiarizarte con la parte que te concierne personalmente. Todos los demás documentos, especialmente aquellos relacionados con un niño, solo pueden divulgarse con la consentimiento de su padre. No doy permiso, por supuesto. Alejandro instantáneamente levantó la voz. Entonces, Leo, solo en el caso de una disputa legal, si el tribunal lo considera necesario. Para solicitar estos documentos. Esto finalmente aplastó a Leo. Salió furioso de la oficina. Cerrando la puerta con fuerza detrás de él, gritando que no lo dejaría así. Su compañero resultó ser más sereno y educado. Ella se despidió y se fue, cerrando tranquilamente la puerta detrás de ella. ¿Está bien que este tonto no haya firmado lo que? ¿Leerle en el texto del testamento? Le preguntó Justino al notario. Hay mucha gente. Como él. No hay nada de qué preocuparse. Es solo una formalidad, aseguró el anciano. ¿Podemos ir? Roberto quería ir al circo y ver los animales. Ahora creo que ya ha tenido suficiente. Sería divertido si no fuera tan triste. ¿Cómo pudo Anastasia involucrarse con él? El padrino quedó desconcertado por lo que había visto. Y la pregunta era retórica. Los hombres firmaron los documentos necesarios. Se dieron la mano y tomaron caminos separados. Justino ayudó a Alejandro a llevarse al pequeño Roberto. Y descender con el cochecito. ¿Vendrás con nosotros? Quiero dar un corto paseo y un poco de aire fresco. El pequeño también lo necesita. Por supuesto que me uniré. Por un rato caminaron. Uno al lado del otro en silencio, escuchando el susurro de las ruedas del cochecito que transportaban el bebé que duerme tranquilamente. ¿Crees que a Anastasia le agradaría cómo estoy manejando las cosas? Alejandro finalmente hizo la pregunta que le molestaba. Estoy seguro de que lo estaría. Eres un excelente papá. Es evidente que usted y él son un solo todo.
El padrino lo animó. Sinceramente, tengo algo más en mente. Sabes, creo que Anastasia compartió esto contigo. Traté de disuadirla de lo que acaba de hacer. Sucedió. ¿Te refieres a esta broma con el testamento y cómo se enteró de Roberto? Justino permaneció en silencio y simplemente asintió. Por supuesto que habló de eso, respondió Alejandro. Yo mismo mencioné constantemente este tema. No me gustó esta idea desde el principio. Es un tipo desagradable, amargado y mercenario. ¿Por qué provocarlo? Honestamente. Incluso tuve el impulso de decirle cuando nació el bebé. Pero Anastasia lo mantuvo en secreto. Pensé que no tenía derecho a hacer eso. Entonces me convencí de que ella simplemente no quería tratar con él personalmente y nos dejó estas disputas a nosotros. Y hoy lo vi con ese vagabundo, no lo dudó. Ahora no estoy seguro si fue lo correcto. Cosas que hacer. Su reacción y su expresión fueron como las de una tortuga caminando. Horrible. Yo debería. Me he deshecho de él antes. Especialmente desde que leí el contrato matrimonial, pudimos. Me he deshecho de él en un segundo. Y ahora tengo que irme y, literalmente, como heredero. Representante, confiscar todos los objetos de valor, el coche y desalojarlo del apartamento. No quiero verlo. Creo que Anastasia tampoco quería, eso también influyó. Ella quería vengarse porque lo amaba para que él no dijera nada después. Ella lo amaba tanto, y este maldito amor no encontró otra salida, pobrecita mía. El hombre se secó una lágrima. No estés triste por ella, ella te pidió que no lo hicieras. Ella solo quería que todo el amor que le teníamos fuera dirigido a Roberto. Alejandro consoló al padrino dándole palmaditas en la espalda. Mientras los hombres hablaban de sus preocupaciones y entregarse a los recuerdos, Leo y Petra los observaban desde el auto. Y discutiendo el mismo tema. Entonces, ¿realmente no obtendrás nada en absoluto? Preguntó la niña, parpadeando con incredulidad. ¡Qué tonto eres! Lo dije. No hay ninguna posibilidad debido a este mocoso. Está bien, vámonos, al menos necesitamos recoger algo valioso y logré trasladarlo a mi departamento. 3 días después, cuando Alejandro finalmente se reunió. Tuvo el coraje de ir a la casa de Anastasia, no había nadie allí. Se había preparado para una dura confrontación, incluso trayendo consigo a su personal de seguridad para evitar problemas innecesarios. Sin embargo, Leo entendió todo correctamente y ya se había mudado. Por supuesto, no sin su propio beneficio. Se llevó de la casa numerosos objetos de valor, que podría considerarse personal. En otras palabras, Alejandro intentó mantener cierta legalidad. Con respecto a las pertenencias de Anastasia. Leo estaba sentado en su pequeña cocina del apartamento. Heredó de sus padres, bebiendo amargura. Petra lo había dejado. ¿Por qué? ¿Quiere salir con un chico sin dinero? Leo reflexionó sobre cómo había llegado a ese punto. En el pasado, le pagaban y ahora una joven y hermosa chica aceptaba dinero para estar con él. Por supuesto, el playboy no tan joven y degradado culpó a todos menos a sí mismo por su desgracias. En su versión de los hechos, su ex esposa tuvo la culpa de todo lo ocurrido. Sucedió. Ella le drenó toda su fuerza vital y, al final, lo volcó. Con la herencia. Había esperado que el dinero se transformara instantáneamente en una exitosa empresario con un montón de activos. Hacer frente a semejante pérdida no fue fácil. Como Anastasia. Bien dijo Alejandro, Leo estaba construyendo castillos en el aire. De hecho, él los había construido. En sus fantasías, era joven, guapo, exitoso y muy rico. Por ella. Lo perdió todo. Al final resultó que,
ya no era tan joven y atractivo como antes. Como Petra demostró vívidamente cuando se fue. Al despedirse dijo muchas cosas agradables. No era deseado, un borracho sin un centavo que pensaba que era una tierra sola. Después de su partida, Leo se horrorizó al darse cuenta de que esto era cierto. Todo lo que dijo no fue por despecho ni para ofender. Su ex amante simplemente le dijo verdad porque fingir no tenía ningún sentido. A la culpa de su ex esposa se sumó la oportunidad de convertirse en un hombre de negocios exitoso se derrumbó como un castillo de naipes. Leo pasó casi 2 semanas de su vida en un banquillo continuo. Quería escapar de realidad. El sueño del cristal roto lo cortó en pequeños pedazos. Aceptar este dolor fue extremadamente difícil. Como típico egoísta infantil, no veía su culpa y lo que sucedió. La raíz de todos los problemas y la encarnación de todas las criaturas demoníacas era el sueño de cualquier dama acomodada, pero él se convirtió en una bomba por culpa de su esposa. Constantemente se enfadaba y se convenció de que toda la culpa era de Anastasia. Naturalmente, cada día que pasaba la intensidad del odio aumentaba. En uno de los ataques de resaca matutinos, Leo finalmente decidió que ya era suficiente. Este método no le traería éxito y ni siquiera se vengaría de su ex esposa. Según le parecía a él, ella solo estaría feliz y divertida al verlo arrastrado al abismo de dependencia del alcohol. El hombre finalmente decidió recomponerse y no beber durante unos cuantos días, para luego acudir a una consulta jurídica en un estado algo decente. De repente, un destello. Un rayo de esperanza apareció ante él, demostrando que no todo estaba perdido. Tal vez hubo algo. Oportunidad de obtener al menos una pequeña parte de la herencia. Anteriormente había esperado la fortuna, pero ahora estaría contento con una modesta limosna. Leo se sintió profundamente humillado cuando, hace unos días, llegó gente de Justino a su casa. Casi a la fuerza le quitaron las llaves del auto y rompieron el poder emitido por Anastasia. Uno de los chicos declaró: ¿No sabías que un poder pierde su fuerza legal después de la muerte de la persona que lo emitió? Leo se sintió escupido y moralmente destruido. Alguien le dio un revés para hacerle hablar sobre dónde había escondido las joyas de Anastasia. En ese momento, ciertamente no se sentía culpable. No pensó ni por un segundo que había hecho algo equivocado. En esencia, al robar las joyas de su esposa de la casa, pensó que era por derecho suyo y que tenía derecho a tener al menos algo. Después de todo, soportó a su esposa durante casi 3 años. Creía que tenía derecho a alguna compensación. Ante sus propios ojos, Leo pintó su propio retrato como una figura casi santa que nunca abandonó él. Junto a la cama de su esposa enferma. En esos momentos se olvidaba de las intrigas interminables, la adicción al juego, alcohol y su actitud negligente hacia su esposa. Esta es una cualidad muy conveniente para esos egoístas irresponsables que solo se aman a sí mismos y crean un autorretrato impecable. En sus mentes, Leo se había convencido de su infalibilidad y perfección durante tanto tiempo, que lo creía y estaba dispuesto a demostrarlo con espuma en la boca. Con todos estos pensamientos sobre la flagrante injusticia y su propia equidad e impecabilidad, pasó por él periodo de desintoxicación. Al final resultó que ya tenía ansias de beber alcohol, lo cual sorprendió desagradablemente a Leo. Quería beber desesperadamente, pero se aferró a la idea. Se convenció repetidamente de lo bueno que era y de lo injustamente que lo trataban. Debería haberse levantado y luchado por sí mismo, defendiendo sus derechos e intereses legítimos. Con este mensaje de que necesitaba ayuda y simpatía, decidió acudir a una consulta.
La amable joven asintió con simpatía, aparentemente completamente de su lado. Sin embargo, a la hora de asesorar al cliente, afirmó firmemente que no había opciones. Comprenda, usted mismo firmó este acuerdo prenupcial. Fue redactado excepcionalmente, profesional y meticulosamente. No se puede reclamar ninguna propiedad en el matrimonio. Esto es si hablamos de destinar alguna parte de la herencia, lo que se debería a usted bajo el régimen matrimonial de propiedad conjunta. Pero no hay nada que asignar. Aquí. No existía tal régimen. Fue excluido por este acuerdo prenupcial. ¿Qué pasa con la herencia? El notario en la lectura del testamento me dijo que no estoy entre. Los herederos tienen derecho a, digamos, una parte obligatoria. Es cierto que los herederos con derecho a una parte obligatoria de la herencia. La ley menciona claramente la lista de dichas personas. Está cerrado y, de hecho, no caéis en él. ¿Podría mi esposa realmente escribir un testamento? ¿Excluyéndome de ello? Sí, claro. Y tú podrías haber hecho lo mismo. Se pretende un testamento. Cambiar el orden común prescrito por la ley. Es exactamente igual que con el prenupcial. Acuerdo. Al firmarlo, usted cambia el régimen legal de propiedad conjunta prescrito por ley. Un testamento cambia el orden de herencia prescrito por la ley. Si no hubiera voluntad, heredarías junto con su hijo. Ella cambió este orden con su testamento final. ¿Puedo impugnar esto? Siempre puedes intentarlo, pero no hay posibilidades. Te lo digo honesta y abiertamente. No existen motivos para declarar inválido el testamento. ¿Y qué pasa con el acuerdo prenupcial? Leo se aventuró a aclarar con esperanza en su voz. La misma cosa. No hay condiciones ocultas, solo formulaciones estándar de los empresarios. Tratando de preservar su capital. Si quieres saber mi opinión profesional, no lo haría. Dinero en pleitos feudales. Ya veo, las últimas esperanzas se desmoronaban ante sus ojos. Déjame aclarar una cosa. Dijiste que si no hubiera testamento lo heredaríamos todo. Igualmente con su hijo, ¿verdad? Sí, si no hay testamento, la herencia se produce según la ley. En este caso, los herederos son llamados en orden. Primero, el primer pedido, y si no están ahí. El segundo, y así sucesivamente. En este caso específico, su esposa no tenía padres. Están usted, el cónyuge y un hijo. Entonces, ustedes dos habrían dividido toda la herencia entre ustedes. La niña explicó pacientemente los matices. Porque cada orden de herencia nombra claramente una lista exhaustiva de personas. Para el primer orden, incluye a los padres, hijos y cónyuge del causante. ¿Qué pasa si fallece el heredero nombrado en el testamento? Depende si mueren antes o después. El testamento se abre, es decir, después de la muerte del testador. ¿Es eso significativo? Extremadamente crucial. Si el heredero nombrado en el testamento muere antes de que se abra el testamento, y no hay indicación de heredero alterno, se anula el testamento, y todo va según la ley. Si mueren después de abrirlo, hay algo llamado transmisión testamentaria. En esencia, si el heredero nombrado en el testamento muere después del fallecimiento del testador. Muerte, heredan los herederos de este segundo fallecido. Parece que estoy confundido. ¿Puedes explicarlo en términos más simples? En términos generales, y aplicados a su caso. Si el hijo de su difunta esposa muriera ahora mismo, todos los bienes de su esposa serían heredados por su padre legal como su único heredero de primer orden. ¿Cómo es eso posible? Leo gritó que había entrado en un estado de ira ciega. Eso es lo que establece la ley. El asesor jurídico retrocedió de la mesa al escuchar tal reacción ante la seca declaración de
Hechos. ¿Es eso 100% cierto? Si no confías en mí, puedo llamar a mis compañeros o mostrarte el documento. No, no hay necesidad de eso. La rabia se convirtió en un amargo sentimiento de desesperación. Después de pagar en el mostrador, salió furioso y cerró la puerta con fuerza. ¿No pueden estos malditos abogados hablar en un lenguaje sencillo? Explica las cosas correctamente. Leo se enfureció para sí mismo. Y nuevamente, no pudo encontrar la fuerza para aceptar la situación y llegar a un acuerdo con ello. No, buscó culpables. Esta vez, la culpable fue la chica que simplemente sus posibilidades. Bueno, por supuesto, en la mente de Leo, el monstruo principal que arruinó toda su vida fue Anastasia. Ella tuvo la culpa de todo. ¿Por qué dio a luz a este maldito niño? Él enfureció. Y si ella lo necesitaba tanto, yo debería haber sido el padre. Mujer vil. Él desconocía las razones por las que ella actuaba de esa manera y por qué quería a alguien más. No su marido, para ser el padre de su hijo. Su comportamiento actual es vívido y colorido. Ilustró por qué Anastasia razonó correctamente. La ira de Leo lo aplastó desde adentro hacia afuera. Se manifestó exteriormente y regresó a él, quemando todo a su paso. Caminó hasta el autobús, contemplando por qué tuvo que hundirse tanto por culpa de su esposa. Ella y solo ella tenían la culpa de todo. Quería venganza. Qué triste que ella murió y yo. No puedo golpearla, pensó. Tantas veces apenas contuve mi impulso, tranquilizándome. Que mi paciencia sería generosamente recompensada. Comenzó a contemplar cómo se vengaría. Sobre ella y lo que podía hacer ahora. Un enfermo que se había esforzado hasta el extremo. Y no me di cuenta. Sus pensamientos lo llevaron al punto donde quiso ir y profanar su tumba. Reflexionó sobre lo que ella amaba y lo que le causaría el mayor sufrimiento. La respuesta era obvia y él la vio, el mezquino degenerado, Roberto. Leo retrocedió como si lo hubieran golpeado. Caminó y sonrió porque, finalmente, había ideado su plan de venganza. Por supuesto, aún quedaban muchas preguntas por resolver. Resolución y detalles para estructurar, pero lo principal era que él lo había decidido. No, no iba a hacerle daño. Peor, mucho peor. ¿Cuál es la peor pesadilla de una madre? No poder ayudar a su hijo en apuros. Eso es precisamente lo que decidió hacer. El plan era sencillo e ingenioso para su inflamada imaginación: secuestrar al niño. Llevarlo a una ciudad vecina y dejarlo en un orfanato en una semana para que los hechos no se podía conectar con precisión. Por supuesto, el niño ya no era un recién nacido, pero aún así, demasiado pequeño, no tenía ni un año. Entonces, él no recordaría nada y sería indefenso, que era exactamente lo que Leo necesitaba. Pensamientos y fantasías de venganza calentaron su alma. Si tuviera uno, por supuesto. Hacía mucho tiempo que no sonreía así. Desde fuera, tal mueca parecía intimidante y aterradora. Pero al marido de Anastasia no le importaba en absoluto. Incluso se podría decir que estaba feliz. Como él pensaba. A través de todos los detalles, experimentó euforia. No había ningún objeto de odio cerca. Y no podía dañar a Anastasia de ninguna manera. Pero su marido la conocía lo suficiente como para imaginar cómo sufriría la desgracia de su hijo y su incapacidad para ayudarlo. La conciencia y la visualización del sufrimiento de su esposa le produjo una satisfacción colosal. Cuando los planes teóricos del hombre se asentaron en su mente, empezó a pensar en el lado práctico de las cosas. Era necesario saber todo sobre los movimientos de Roberto. Y con quien se asoció fuera de la casa para cronometrar perfectamente y secuestrar al niño.
Leo había conocido bastante bien a Alejandro en su vida pasada e incluso conocía a sus padres, habiendo visitado su casa. Ahora no necesitaba explicar dónde vivían exactamente el padre y el hijo. En un apartamento de la ciudad o en la mansión de campo de la familia. Coger un vehículo para compartir coche. Leo acudió a la oficina de Alejandro para seguirlo y así localizar al niño. La espera no fue larga. Ahora el hombre tenía un nuevo estatus como padre y trató de no quedarse en él. Oficina durante demasiado tiempo. En casos extremos, se llevaba el trabajo consigo. Subió al auto y condujo. Casa, con Leo siguiéndolo a distancia. Cuando el auto de Alejandro salió del centro de la ciudad, ya estaba claro que se dirigían a la casa de campo. Esto complica un poco el plan, dijo Leo, un poco decepcionado. En un asentamiento suburbano de élite había mayor seguridad. Tanto dentro de todo el asentamiento como personalmente en cada casa. Leo lo sabía con seguridad. Cuando confirmó que Alejandro definitivamente se estaba volviendo hacia. Cuando llegaron al acuerdo de los padres y no había ningún otro lugar a donde ir, Leo pasó por allí. Él no se volvió. Después de él, no quería atraer atención innecesaria. Solo en ese momento Leo finalmente darse cuenta de las dificultades que enfrentaría para realizar su plan. Se desconocía cuánto tiempo que tendría que pasar literalmente en el bosque con binoculares para estudiar el día a día. Rutina y movimientos del niño. Valió la pena volver a sopesar todo. Si el juego valió la pena. Absolutamente seguro. Leo razonó consigo mismo. Cuya psique vaciló notablemente después de la revelación del testamento. Esa perra arruinó mi vida y yo arruinaré la vida de su bastardo. ¡Ay de rico! El hombre se rió maliciosamente. Vivirá de la generosidad del Estado y de su mami. Observará desde arriba, entendiendo que todo es culpa suya. Si Leo se hubiera encontrado alguien compasivo en ese momento, alguien que notó los cambios que le ocurrían y lo llevó a ver a un médico, la historia podría haber tomado un rumbo diferente. Pero la historia no. Entretener modos subjuntivos. Al final, la gente consigue aquello por lo que se esfuerza. Como dice el dicho. Cuidado con tus deseos, tienen tendencia a hacerse realidad. Leo deseaba desesperadamente el de su esposa. Muerte y creyó que le traería satisfacción. Él creía que eso lo haría. Solitario y rico. Los deseos no siempre se hacen realidad como imaginamos. Todo lo que pasó podría haber servido como una importante lección de vida para él, pero a Leo no le gustaban las lecciones y no le trajo ningún beneficio. Desde niño, simplemente ha culpado sin intentarlo. Comprender la situación o encontrar la causa dentro de sí mismo. Pero Leo no tenía igual. En el logro de objetivos. Una vez que fijaba algo en su mente, sin importar cuán tonto pudiera parecer. Estar en el proceso, lo llevó hasta el final. Desafortunadamente, este caso no fue feliz. Excepción. Pasó 2 días enteros sin observar sino preparando todo lo necesario. Condiciones para la vigilancia. Leo rodeó toda el área para encontrar el punto de vista perfecto. Necesitaba un lugar donde pudiera observar todo el asentamiento. Y más importante. Muere la casa de Alejandro. También era esencial que el propio observador permaneciera invisible. Su escondite tenía que ser lo suficientemente discreto. Leo no escatimó esfuerzos ni tiempo hasta encontró un lugar que consideró perfecto en todos los sentidos. Durante más de una semana, Leo se despertó antes del amanecer. Y se apresuró a ir al asentamiento de cabañas, permaneciendo allí hasta bien entrada la noche. Él diligentemente observó todo lo que sucedía en la casa usando binoculares, tomando notas meticulosas. Para no perderte nada. Resultó que el niño estaba al cuidado de su padre.
abuela y niñera. Eran las principales personas con las que se asociaba fuera de casa. Alejandro y su madre eran totalmente inadecuados para la acción planeada por Leo. Ambos conocían de vista al marido de Anastasia y pudieron señalarlo de inmediato. Los planes de Leo no incluían en absoluto asumir la culpa del crimen. Por supuesto, supuso que habría preguntas, pero esperaba ignorarlas. Después de todo, este niño era heredero de 2 empresas importantes. ¿Nadie ha oído hablar del secuestro para pedir rescate? En este sentido, la niñera fue elegida como la víctima del ataque. Ella iba y venía a una hora estrictamente definida, caminando con Roberto por los mismos caminos, lo que agradó a Leo. Además, las estrellas se alinearon específicamente para él. El miércoles, durante su paseo diurno con los plácidamente dormidos. Con el niño en el cochecito, la mujer salió del territorio vigilado del asentamiento. A lo largo por un pequeño sendero del bosque, llegó a un pequeño claro donde otra niñera de una granja cercana. Evidentemente, le esperaba un acuerdo similar. Habían estado charlando y caminando con sus cochecitos, y Leo podía incluso oír sus risas. Para que el plan funcione, tenía que ser confiable. Tuvo que esperar un tiempo y prepararse. Él entendió esto perfectamente. Así que decidió observar a la niñera durante varios miércoles más para determinar si este era él. Norma o, más probablemente, una excepción. La situación era delicada y requería gran precisión y certeza. Leo dejó temporalmente de patrullar el asentamiento todos los días. Esto solo atraería la atención de alguien. Necesitaba pasar desapercibido. Ahora solo vino los miércoles, precisamente cuando la niñera salía a su paseo diurno. Y todo fue tan preciso como un reloj. Todos los miércoles salía y tomaba un sendero forestal fuera del alcance de la seguridad alrededor del asentamiento de cabañas. Fue simplemente un golpe inaudito de increíble suerte para el secuestrador. Lo visitó durante 4 miércoles consecutivos para asegurarse de que el sistema no falló. La 4ª vez, cuando vio a la niñera salir del asentamiento, se fue, sabiendo que regresaría el miércoles siguiente a la misma hora. Pero esta vez, se iría con el niño. Leo calculó cuidadosamente toda la ruta de la niñera, identificando el lugar más conveniente para atacarla. Para llevar a cabo el ataque, adquirió un poderoso Ungun, lo compró en el mercado local y pagó en efectivo para que fuera imposible de rastrear. Planificó meticulosamente cada detalle para ejecutar su plan y evitar ser atrapado en él mismo. De la misma manera, adquirió un viejo automóvil nacional a través de un poder, naturalmente robó la licencia, placas y las fijó en el vehículo adquirido. Calculó dónde dejar el auto para poder. Tendría que correr lo suficientemente cerca, pero no tanto como para llamar la atención de alguien. El hombre también ideó su apariencia para ocultar su figura y rostro, haciéndolo irreconocible. Los pensamientos sobre el secuestro se convirtieron en una obsesión. Se durmió con ellos y despertó, pensando en lo mismo otra vez. Es más, empezó a soñar con cómo secuestraría a Roberto. Hasta el más mínimo detalle. El día señalado había perdido casi 7 kilogramos, convirtiéndose en una sombra de sí mismo. Incluso una mirada fugaz a Leo inmediatamente señaló que la persona debería haberle tenido miedo. Los miércoles aparcaba en un lugar preseleccionado. Y esperó. Los minutos parecieron horas y Leo llegó 2 horas antes de lo habitual. Cuando la mujer salió a caminar con el niño. Este tiempo le pareció una eternidad. Una espera tan prolongada sacó de quicio a una persona que ya se encontraba en un estado emocional inestable. Su mente, 30 minutos antes de la hora habitual, salió a la calle. La observación
El punto y el lugar del ataque fueron elegidos de antemano, al igual que el lugar del secuestro. Cuando Leo vio a la niñera caminando por el sendero, empujando un cochecito delante de ella, su corazón se hundió. El largo plan lo desconectó por completo de la comprensión de que tendría que hacer esto de verdad. Acercarse a una mujer desconocida, empujarla y golpearla. Ella con una pistola paralizante sería una tarea seria. Entonces tendría que sacar al niño de cochecito y corre hacia el coche. En su mente, era como si fuera a suceder de otra manera. Como en un juego de computadora. Pero todo esto era demasiado real. Allí estaba ella, esa mujer. Estaba él. Cochecito, con el niño curioso en su interior, examinando el mundo que le rodea. Por naturaleza. Leo no era propenso a la violencia y cruzar esta línea fue todo un desafío. Sin embargo, recordó por qué había planeado todo esto. Recordó que el odio furioso por Anastasia y salió corriendo de su escondite. Se ejecutó la primera parte del plan. Impecablemente, al igual que la organización, que fue más allá de elogios. Sin embargo, el destino intervino. Leo corrió hacia la niñera de la niña, la apartó sin esfuerzo del cochecito y la tiró al suelo y presionó el botón de la pistola paralizante, dándole una poderosa descarga eléctrica a sus costillas. Ella se inclinó bruscamente. Lo único que quedó fue el niño. Leo necesitaba sacarlo del cochecito y correr hacia el auto. Sin embargo, las cosas salieron mal en esta etapa. Leo tuvo que agacharse delante del cochecito para desabrocharlo. Las correas de seguridad que sujetan al niño. De repente, el secuestrador escuchó un fuerte sonido y sintió un dolor ardiente en su lado derecho. Cayó al suelo en posición fetal. Roberto. Asustado por los ruidos y el paisaje que cambia rápidamente, comenzó a llorar fuerte. Al momento siguiente, Leo perdió el conocimiento. Él solo recobró el sentido. Ligeramente cuando un anciano vestido de cazador rural estaba parado junto a él, exhalando un fuerte olor a alcohol. El hombre, sin pelos en la lengua, reprendió al herido Leo. Y le ató las manos. En ese momento, el secuestrador volvió a perder el conocimiento. El hombre desconocido era el hombre a quien el marido de Anastasia había llamado cazador. Marco era muy conocido en dos asentamientos de élite adyacentes. Su puesto de guardia estaba prácticamente en el medio, un poco más lejos del claro donde se reunían las niñeras de los asentamientos vecinos. La vivienda del cazador estaba bien escondida por una densa vegetación y Leo simplemente no se dio cuenta. Al final resultó que, ese día, Marco regresaba de una tienda local donde acababa de compró un estimulante para la resaca. Siempre llevaba consigo su escopeta de 2 cañones. Un hábito de larga data. Como luego explicó con franqueza a la policía, tener un arma al hombro. Por encima del hombro hacía que pareciera que estaba en viaje de negocios, no simplemente holgazaneando. Fue conveniente. Así fue como vio actividad sospechosa al regresar de la tienda. Veo a un tipo de guardia. Todo de negro y la temperatura ha sido de más 30 grados. Desde la mañana. Pensé que debería haber visto lo que este sinvergüenza estaba haciendo. Años de costumbre y la habilidad de un cazador le permitieron a Marco moverse por el bosque de manera absolutamente en silencio, para no ahuyentar al juego. Además, conocía esta zona mejor que la nuca. Mano. Bueno, aquí estaba yo, instalado detrás de ese arbolito, dijo dando explicaciones. Yo estaba de pie, observando. Disfrutar de la naturaleza estando alerta al mismo tiempo. Escuche, se interrumpió, dirigiéndose al policía que estaba redactando el protocolo. No me meteré en problemas por esto, ¿verdad? Realmente no lo noqueé, ¿verdad? No, los médicos dijeron que sobreviviría.
E incluso podrías obtener una medalla y una recompensa en efectivo del parientes. El hombre estaba tan encantado de que el crimen hubiera sido frustrado y no terminaría en la comisaría de policía que le perdonó incluso una familiaridad que rozaba el insulto. Podía ver al chico hablando sin malas intenciones. ¿Y la mujer? Cómo se apartó bruscamente de su pistola paralizante. Incluso me sorprendí. Todo está bien con ella ahora. No te preocupes. Está bien, no te distraigas. ¿Qué pasó después? Y luego veo a este sinvergüenza de repente lanzarse hacia la mujer, derribarla y tratando de alcanzar al niño. Bueno, le disparé. Lindo. Sí, la distancia era diminuto. Estaba seguro de que había golpeado a la muchacha en el costado. De lo contrario no habría disparado. El niño en el cochecito estaba allí mismo, a unos 40 centímetros delante de él. Exactamente. Lo hiciste bien, Marco. Ahora serás una celebridad local. Mirar. Los periodistas ya se están reuniendo allí, ansiosos por entrevistarlo. Vamos, firma el papel y listo. Disfruta de los rayos de gloria. No, no iré. ¿No puedo simplemente saltearlo? ¿Por qué no? No quiero. ¿Puedo ir a casa? Bueno, por supuesto. En todo caso, sepa que definitivamente lo llamaremos nuevamente. Ven inmediatamente cuando recibas la llamada. ¿Acordado? Bien. Marco caminó tranquilamente hacia su lugar por los pasillos traseros para que nadie lo siguiera. Sintió que no había hecho algo especial. Cualquiera en su lugar habría hecho lo mismo. ¿Cómo no ayudar cuando alguien maltrata a quien no puede defenderse? Se trata de educación, que aparentemente nunca desaparecerá. Unas horas más tarde, ya casi anocheciendo, alguien llamó educadamente a la puerta de la casa de Marco. Puesto de guardia. Adelante. Gritó el dueño levantándose de su taburete. La puerta se abrió. Y entró un joven. Hola. ¿Eres Marco? Soy. ¿Qué deseas? Soy el padre del chico que salvaste hoy. Es un buen chico. Lo tomé en mis brazos y se calmó enseguida. Pequeño valiente. Y una mirada inteligente en sus ojos. Muchas gracias. Qué golpe de. Qué suerte que estuvieras allí en ese momento exacto. Gracias por no pasar por aquí. Alejandro estaba a punto de llorar por un desbordamiento de emociones. El día había sido demasiado intenso. Sacudiendo enormemente al joven. Dime, ¿cómo podría pagarte? Oh, vamos. Realmente hay nada que agradecer. ¿De qué estás hablando si ha estado en juego un niño? Marco estaba realmente sorprendido de que le agradecieran algo así. Sin embargo, Alejandro insistió. Bueno, si es tan importante para ti, puedes comprarme algunos. Mantequilla y algunos cigarrillos. Eso nunca es demasiado. Por supuesto. Oye, si no te importa que te pregunte. Ese policía nunca me contó la verdad. ¿Quería secuestrar por dinero? ¿No es así? ¿Estaba planeando pedir un rescate? Oh, desafortunadamente, es mucho más complicado. ¿Qué eso? Bueno, dime si puedes. He estado viviendo aquí en un vacío de información. Por así decirlo, y se está volviendo aburrido. Tomará mucho tiempo. ¿No te molesta? En absoluto, amigo mío. Pondré la tetera a hervir en el momento perfecto. Siéntate y empieza. Alejandro, vacilante, comenzó a contar todo lo sucedido a él durante el año pasado. Anastasia, su enfermedad, la loca idea de ser padres. Su muerte y su acto final de venganza contra su marido. Después de tomar café
Continuó contándole a Marco todo lo que aprendió de la policía. ¿Cómo se vio después? Leo fue directo acerca de sus planes. Quizás se dio cuenta de que resistirse era inútil. Y que era mejor contarlo todo él mismo. Leo se sintió profundamente ofendido por la idea. Que creían que hacía todo esto por dinero. Lo impulsaba la venganza. Alejandro era en realidad. Me alegro mucho de que Marco preguntara e incluso insistiera en la historia. Él mismo quería hablar con a él. Por supuesto, sus padres se enteraron de lo que pasó antes que él y conocieron toda la historia. Llamó y le contó todo a Justino, pero ya no era lo mismo. Eran parciales y nunca dicen lo que realmente pensaban, siempre poniéndose del lado de Anastasia y Alejandro. Pero el propio Alejandro quería una opinión imparcial. Pensó que le habían tratado Leo mal. Le habían provocado esta perturbación mental, esta obsesión. Lo que lo empujó al deseo de venganza. ¿Y si solo le hubiera concernido a él? Alejandro no habría reflexionado tanto. Pero todo lo que hicieron sus padres volvió a sus pequeños. Esa fue la diferencia fundamental entre Leo y Alejandro. Uno nunca se responsabiliza de lo sucedido para evitar que vuelva a suceder. El otro, por el contrario, se apresuró a reconsiderar su comportamiento. No causó. ¿Qué pasó? Al final no pudo evitarlo y, tras terminar la historia, preguntó Marco, como observador imparcial, como parte desinteresada. ¿Crees que lo llevamos a esto? ¿Tenemos la culpa de que desee tan desesperadamente tomar represalias contra nosotros? ¿En serio, amigo? Eres un adulto, pero estás diciendo tonterías. Leo encontraría una razón de todos modos. Sí, realmente no lo necesitaba. Solo piensa en ello. Te casaste por papeles verdes, te engañaste como el último vagabundo. Actuó como un sinvergüenza con una esposa enferma y se convenció de que ella era la culpable de todo. ¿De qué tiene ella la culpa? Que ella una vez respondió, no pudo soportarlo. ¿Y no lo dio por sentado? Escondió donde más le dolía, la cartera. De lo contrario. Ella es una heroína. A la mujer se le ocurrió y ejecutó ese plan. Esta sincera verdad de la boca del hombre sencillo realmente levantó el ánimo de Alejandro. Contempló profundamente cada palabra Marco. Dicho. Ahora también te debo un buen consejo. Él sonrió. En respuesta, el cazador simplemente agitó la mano. Se separaron como amigos. Marco prometió pasar por aquí. Sin olvidarnos del niño. Escuché en alguna parte que los chinos tienen una creencia o sabiduría. Dios sabe cómo llamarlo. De todos modos, si salvas la vida de alguien, significa que estarás para siempre responsable de esa persona. Así que no te preocupes por tu Roberto. Lo estaré vigilando. Aquí también. El cazador sonrió. Y cumplió su palabra. Visitaba regularmente la casa y estaba siempre un invitado bienvenido. A pesar de su afición a los excesos, nunca llegaba borracho y siempre se negó a sentarse a la mesa y fue directo a charlar y jugar con Roberto. En él, el niño encontró otro miembro cariñoso de la familia. 9 meses después, el tribunal condenó a Leo y le impuso una pena de 7 años de prisión. Durante este largo periodo, todos más o menos se calmaron y regresaron a sus habituales vidas pacíficas. La familia finalmente pudo respirar un poco. Justino visitaba regularmente al niño y lo adoraba, cumpliendo aproximadamente con sus responsabilidades que le confió la madrina. Alejandro conoció a una madre soltera cuya hija fue al mismo grupo de guardería que Roberto. Su relación se desarrolló muy bien y los niños se llevaban bien.
toda la familia esperaba que esta vez todo le saliera bien en su vida personal. Vida y Roberto tendría una madrastra y una hermana, posiblemente más de una. Pero, por supuesto, Alejandro, tal como lo prometió Anastasia, nunca dejaría que Roberto olvidara su vida biológica. Madre. Hablaba constantemente de ella y le mostraba al chico sus fotos y videos, siempre recordándole que mamá quería mucho a su pequeño y siempre estaba con él.